La noticia que confirmaba oficialmente que Valentine era la nieta de don Edmundo Echegaray terminó cambiándolo todo dentro de la familia. Pero también abrió heridas que hasta ese momento parecían ocultas, mientras en la mansión, algunos intentaban aparentar felicidad por el resultado del ADN. En realidad el ambiente comenzó a llenarse de tensiones, silencios incómodos y miradas cargadas de desconfianza. La llegada definitiva de Valentine al mundo de los Echegaray no solo removió secretos del pasado, sino que empezó a alterar intereses que llevaban años construyéndose en silencio. Don Edmundo atravesaba uno de los momentos más emocionantes de su vida. Por primera vez sentía que tenía la oportunidad de recuperar parte del tiempo perdido con su verdadera familia. Ver a Valentine cerca de él le devolvía una alegría que hacía mucho no sentía, y por eso comenzó a involucrarse cada vez más en su vida. El empresario empezó a imaginar un futuro distinto. Uno donde pudiera compartir con ella, apoyarla y convertirla en la heredera legítima de su apellido. Sin embargo, mientras él se ilusionaba con esa nueva etapa, Frida empezaba a perder el control. La actitud de Valentine dentro de la mansión se había convertido en una amenaza para Frida. La presencia de la joven hacía que don Edmundo cambiara prioridades, olvidara detalles de la boda y comenzara a cuestionar ciertas cosas que antes daba por normales, aunque Frida seguía intentando mantener la calma y aparentar cariño frente a todos. Por dentro empezaba a llenarse de miedo. Cada conversación que Edmundo tenía con Valentine aumentaba su inseguridad y también su desesperación por acelerar el matrimonio antes de que fuera demasiado tarde. Al mismo tiempo, Lupe continuaba obsesionada con desenmascarar a Frida. Después de hablar con Nuria, la ex empleada de la mansión, comenzó a convencerse de que todavía existía una posibilidad de evitar la boda, aunque Nuria había rechazado ayudarla en un primer momento. Lupe sabía que la joven ocultaba culpa y resentimiento. Por eso decidió insistir, convencida de que si lograba que dijera la verdad frente a don Edmundo, todo cambiaría. Mientras tanto, Valentine no conseguía sacarse de la cabeza las palabras de la madre de Alejandro, aunque intentaba mostrarse tranquila. En el fondo sentía que algo se había roto. Por primera vez, empezó a preguntarse si realmente pertenecía al mundo de Alejandro, o si tarde o temprano las diferencias entre ambos terminarían separándolos. La joven comenzó a notar que cada paso que daba era juzgado de manera distinta desde que se descubrió su vínculo con los Echegaray. Ya no era solamente la muchacha humilde de San Jerónimo, ahora todos esperaban que actuara como alguien de clase alta, elegante y cuidadosa con cada palabra. Esa presión empezó a consumirla poco a poco. Valentine se sentía atrapada entre dos mundos completamente distintos. Por un lado, estaba su esencia, su barrio, su familia y la manera impulsiva con la que siempre había defendido a quienes amaba. Pero por el otro, aparecía una realidad llena de reglas sociales, apariencias y silencios obligatorios que comenzaban a incomodarla, aunque Alejandro trataba de apoyarla. El desempleo y los problemas con su madre empezaban a desgastarlo emocionalmente. Alejandro, por su parte, se enfocó completamente en conseguir el proyecto de las bibliotecas rurales. La entrevista para aquella fundación representaba mucho más que un simple trabajo. Era la oportunidad de demostrar que podía construir un camino propio lejos de la influencia de Edmundo Echegaray, y también la posibilidad de sentirse útil nuevamente después del despido humillante que había sufrido. El joven arquitecto llegó a la entrevista decidido a darlo todo, convencido de que aquel proyecto encajaba perfectamente con sus ideales y con la visión social que siempre había querido desarrollar. Durante la reunión, Alejandro sorprendió a los representantes de la fundación con ideas innovadoras sobre espacios comunitarios, anfiteatros abiertos y bibliotecas diseñadas para integrar a niños y adultos en zonas olvidadas del país. Su pasión fue tan evidente que los evaluadores quedaron impresionados. Sin embargo, aunque todo parecía ir bien, Alejandro comenzó a notar que detrás del entusiasmo de la fundación existían intereses políticos que podrían terminar comprometiendo el verdadero propósito del proyecto. Mientras eso ocurría, Rita empezaba a tomarse demasiado en serio su nuevo rol como manager de Valentine. Pasaba horas investigando cómo funcionaba la industria musical, estudiando tendencias virales y analizando estrategias para convertir a Valentine en una estrella de la cumbia. Aunque muchos se burlaban de ella, Rita estaba convencida de que podía triunfar. La joven empezó a obsesionarse con la idea de hacer famosa a Valentine y poco a poco comenzó a desarrollar una personalidad mucho más ambiciosa. Esa ambición también empezó a afectar su relación con Rocky. Los constantes enfrentamientos entre ambos ocultaban una tensión cada vez más evidente, aunque Rita intentaba negar cualquier interés por él. Sus celos comenzaron a salir a la luz cuando apareció Bessia en la casa. Ver a Rocky coqueteando con otra chica despertó algo dentro de ella que no pudo controlar.
Por primera vez, sintió miedo de perder una atención que siempre creyó asegurada. Rocky, por su parte, tampoco entendía lo que le estaba pasando. Intentaba convencerse de que Rita no le interesaba, pero cada vez que la veía discutir, sonreír o preocuparse por alguien, terminaba observándola más de la cuenta. La llegada de Bessia solo empeoró las cosas, aunque había querido usarla para provocárselos. Terminó sintiéndose incómodo al notar que Rita realmente se había molestado. En medio de todo ese caos emocional, Jenny enfrentaba problemas graves con el negocio de ropa para mascotas. Las ventas no estaban funcionando como esperaba, y la presión económica comenzó a generar discusiones con Gabriel. El joven insistía en que debían exponer más la marca en redes sociales y aprovechar la imagen de su novio para hacer publicidad viral. Pero Jenny se negaba rotundamente. El verdadero motivo era mucho más complejo de lo que aparentaba. Ella seguía ocultando detalles importantes de su relación sentimental y temía que una mayor exposición terminara destruyendo todo. Gabriel empezó a sospechar que Jenny escondía algo. Su actitud evasiva y el miedo constante a mostrar públicamente ciertas cosas despertaron dudas que no tardaron en convertirse en desconfianza. Poco a poco comenzó a unir piezas y a pensar que el problema no era el negocio, sino algo relacionado con la vida personal de Jenny. Mientras tanto, en la mansión Echegaray, Frida comenzaba a cometer errores producto de la desesperación. Sus constantes críticas hacia Valentine ya no pasaban desapercibidas para don Edmundo, quien empezó a notar un lado de ella que antes ignoraba, aunque todavía no sospechaba completamente de sus verdaderas intenciones. Algo dentro de él comenzó a incomodarse. Las actitudes clasistas de Frida y sus comentarios llenos de resentimiento empezaban a generar distancia entre ambos. La situación se volvió todavía más delicada cuando Valentine decidió acercarse nuevamente a la madre de Alejandro para disculparse sinceramente. La joven dejó de lado el orgullo y admitió que había actuado impulsivamente. Aquella conversación terminó conmoviendo a la señora, quien finalmente entendió que Valentine no era una mala persona, sino una muchacha que todavía estaba aprendiendo a lidiar con una realidad completamente nueva. Ese acercamiento permitió que la tensión disminuyera un poco. Aunque el verdadero problema seguía existiendo, Alejandro continuaba sintiéndose inseguro respecto a su futuro laboral y también respecto a su lugar dentro de la familia Echegaray. La idea de depender indirectamente de Edmundo seguía incomodándolo profundamente, especialmente ahora que Valentine había sido reconocida oficialmente como heredera. Pero mientras algunos intentaban sanar heridas, otros seguían planeando en silencio. Lupe volvió a reunirse con Nuria en secreto, y esta vez decidió contarle detalles mucho más delicados sobre el matrimonio entre Frida y don Edmundo. La ex empleada comenzó a comprender que el empresario realmente podía terminar arruinado emocionalmente si se casaba con una mujer interesada únicamente en su fortuna. Poco a poco, la culpa empezó a vencer el resentimiento que sentía por haber sido despedida, aunque todavía dudaba en intervenir. Nuria empezó a considerar seriamente la posibilidad de hablar. La idea de impedir aquella boda comenzó a perseguirla constantemente, y por primera vez sintió que tenía la responsabilidad de hacerlo correcto. Sin embargo, el peligro más grande todavía no había aparecido. En otro lugar de Lime, una persona observaba atentamente todo lo que ocurría alrededor de Valentine y los Echegaray. Alguien que conocía secretos mucho más oscuros sobre el pasado de la familia, y que estaba esperando el momento perfecto para regresar y destruir la tranquilidad que apenas comenzaba a construirse. La confirmación de la no solo había unido oficialmente a Valentine con los Echegaray, también había despertado viejas heridas, ambiciones ocultas y enemigos silenciosos que estaban a punto de cambiar el destino de todos para siempre. La tranquilidad que intentaban recuperar después de tantos conflictos comenzó a desmoronarse lentamente durante los días siguientes. Aunque Valentine trataba de enfocarse en su carrera musical y en apoyar a Alejandro con sus nuevos proyectos, el ambiente alrededor de ella se volvió cada vez más pesado. Había demasiadas emociones acumuladas, demasiadas personas ocultando cosas y demasiados intereses cruzándose al mismo tiempo. Don Edmundo, emocionado por haber recuperado oficialmente a su nieta, empezó a hacer planes que cambiarían el futuro de toda la familia. El empresario decidió adelantar varios trámites legales relacionados con la herencia y comenzó a incluir a Valentine en reuniones importantes de la empresa. Para él era una manera de compensar los años perdidos.
pero sin darse cuenta estaba provocando una guerra silenciosa dentro de la mansión. Frida observaba cada movimiento con desesperación creciente. La sola idea de que Valentine pudiera convertirse en la heredera principal de la fortuna Echegaray le quitaba el sueño. Durante años había imaginado una vida de lujos asegurada junto a Edmundo. Pero ahora sentía que todo se estaba escapando de sus manos. La cercanía entre abuelo y nieta comenzaba a destruir poco a poco el control emocional que ella tenía sobre él. Las discusiones entre Frida y Edmundo empezaron a hacerse más frecuentes. Lo que antes eran pequeños desacuerdos, ahora se transformaba en tensiones evidentes, que incluso el personal de servicio alcanzaba a notar. Edmundo comenzaba a cansarse de las críticas constantes de Frida hacia Valentine y, aunque todavía intentaba mantener la armonía, ya no reaccionaba igual que antes. Había momentos en los que simplemente guardaba silencio y se alejaba, dejando a Frida consumida por la rabia. Esa distancia emocional hizo que Frida comenzara a actuar impulsivamente. La mujer empezó a investigar discretamente el pasado de Valentine, convencida de que necesitaba encontrar algo que destruyera la imagen perfecta que Edmundo estaba construyendo alrededor de su nieta. Mientras más buscaba defectos, más obsesionada se volvía. Al mismo tiempo, Valentine empezaba a sentir el peso de la fama y de la presión social. Rita avanzaba rápidamente con estrategias para convertirla en una cantante reconocida. Pero todo ocurría tan rápido que la joven apenas podía procesarlo. Las redes sociales comenzaron a llenarse de comentarios sobre ella después del escándalo con el alcalde. Aunque muchas personas la apoyaban por defender a sus hermanos, otras empezaron a criticarla por su carácter explosivo. Ese choque de opiniones empezó a afectarla emocionalmente. Valentine siempre había sido fuerte, pero ahora sentía que cualquier error podía convertirse en noticia. Cada paso que daba parecía ser observado y juzgado por los demás. Poco a poco comenzó a entender lo que la madre de Alejandro había querido decirle sobre el mundo al que estaba entrando. Mientras tanto, Alejandro recibió finalmente una llamada de la fundación encargada del proyecto de las bibliotecas rurales. Después de días de incertidumbre, le confirmaron que había sido seleccionado para liderar parte del diseño arquitectónico del programa social. La noticia representó un alivio enorme para él, porque significaba recuperar la confianza en sí mismo después de perder el trabajo en la municipalidad. La felicidad de Alejandro fue compartida por Valentine, quien volvió a sentirse tranquila después de verlo emocionado otra vez. Sin embargo, aquella alegría duró poco. Apenas comenzaron a revisar los detalles del contrato, Alejandro descubrió algo que lo dejó inquieto. El proyecto estaba financiado parcialmente por empresarios vinculados políticamente al mismo alcalde con quien había tenido problemas semanas atrás. Esa situación lo colocó frente a un nuevo dilema. Por un lado, era el trabajo de sus sueños, una oportunidad perfecta para desarrollar proyectos sociales reales. Pero por otro, sentía que aceptar significaba volver indirectamente al mismo sistema que tanto había criticado. La presión comenzó a consumirlo nuevamente. Mientras eso sucedía, Gabriel seguía sospechando cada vez más de Jenny, las evasivas constantes, los secretos y el miedo exagerado que ella tenía respecto a la exposición pública terminaron despertando dudas imposibles de ignorar. Una noche, mientras revisaban estrategias para salvar el negocio de ropa para mascotas, Gabriel encontró accidentalmente mensajes que confirmaban algo que no esperaba. Jen y le ocultaba la existencia de una relación sentimental mucho más complicada de lo que aparentaba. La revelación provocó una fuerte discusión entre ambos socios y puso en riesgo la continuidad de Perro Calato. Gabriel se sintió utilizado y engañado, especialmente porque había defendido el negocio, incluso cuando las ventas empezaban a fracasar. Por primera vez comenzó a considerar seriamente alejarse del proyecto, pero los problemas no terminaban ahí. En San Jerónimo, Rita se obsesionaba cada vez más con la carrera musical de Valentine. Pasaba noches enteras viendo videos virales, estudiando artistas famosas y creando ideas para convertir a su amiga en una estrella nacional. Sin embargo, esa obsesión comenzó a transformarla lentamente. Rita empezó a disfrutar demasiado la idea del éxito, la fama y el dinero. La joven ya no pensaba solamente en ayudar a Valentine. Ahora también soñaba con convertirse en alguien importante dentro de la industria musical. Esa ambición la llevó a tomar decisiones apresuradas y a comenzar contactos con personas que no parecían del todo confiables. Rocky notó ese cambio inmediatamente. Aunque seguía discutiendo con Rita como siempre, empezó a preocuparse genuinamente por ella. La veía más ansiosa, más agresiva y demasiado desesperada por triunfar rápido. Lo que comenzó como un juego entre ambos empezó a convertirse en una relación emocional mucho más profunda y complicada. Por otro lado,
Lupe continuaba intentando convencer a Nuria de hablar antes de la boda. La ex empleada seguía dudando, aterrada por la posibilidad de volver a enfrentarse a Frida y a la familia Echegaray. Pero la culpa empezó a volverse insoportable. Finalmente, después de varios encuentros secretos, Nuria aceptó ayudar. La joven decidió contar toda la verdad sobre las conversaciones que había escuchado entre Frida y su hija respecto al matrimonio con don Edmundo, aunque no tenía pruebas físicas. Estaba dispuesta a hablar directamente frente al empresario para evitar que cometiera un error irreparable. Lupe sintió que por fin aparecía una esperanza. Sin embargo, el destino volvió a complicarlo todo, horas antes de que Nuria pudiera reunirse con don Edmundo. Alguien interceptó sus movimientos. Una figura misteriosa comenzó a seguirla discretamente por las calles de Lime, observando cada paso que daba. Era evidente que alguien no quería que la verdad saliera a la luz. La tensión aumentó todavía más cuando Frida recibió información inesperada sobre aquella reunión secreta, aunque no sabía exactamente qué estaba pasando. Comenzó a sospechar que Lupe estaba intentando sabotear la boda. El miedo la hizo reaccionar de manera peligrosa, y por primera vez, mostró un lado mucho más oscuro y desesperado. Mientras todos luchaban con sus propios problemas, Valentine empezó a sentirse emocionalmente agotada. La presión de la fama, los conflictos familiares, la situación laboral de Alejandro y las tensiones dentro de la mansión comenzaron a sobrepasarla. La joven empezó a preguntarse si realmente estaba preparada para el mundo al que había entrado. Pero lo que más le dolía era notar que Alejandro también estaba cambiando, aunque seguían amándose. Ambos comenzaron a cargar silenciosamente inseguridades que antes no existían. Alejandro temía perder su independencia y convertirse en alguien señalado por vivir bajo la sombra de los Echegaray. Valentine, en cambio, sentía miedo de no ser suficiente para el entorno al que ahora pertenecía. Esa distancia emocional comenzó a crecer poco a poco entre ellos. La situación llegó a un punto crítico la noche en que don Edmundo organizó una cena especial para anunciar oficialmente que Valentine sería reconocida públicamente como parte de la familia Echegaray ante empresarios, amigos y medios importantes de Lime. La noticia cayó como una bomba dentro de la mansión. Frida entendió inmediatamente que, si permitía que eso ocurriera, perdería para siempre el control sobre Edmundo y sobre el futuro económico que había planeado durante años. Consumida por la desesperación, tomó una decisión que podía cambiarlo todo. Aquella misma noche, mientras todos dormían, Frida comenzó a mover piezas en silencio para destruir la imagen de Valentine antes de la gran presentación oficial. Pero sin saberlo, alguien la observaba desde la oscuridad. Y esa persona estaba a punto de revelar secretos mucho más peligrosos que cualquier mentira dentro de la familia Echegaray.